Welcome to the Behavioral Observations Podcast, stimulating talk for today's behavior analysts. Valeria Parejo, bienvenida a la edición en español del Behavioral Observations Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, Miguel. Muy feliz de estar aquí. Bueno, muy feliz de tenerte y hoy en particular va a ser un episodio en el cual estoy bastante curioso. Vamos a tocar varios temas que realmente desconozco y estoy bastante intrigado. Y Valeria, en tu caso, siendo políglota y multifacética, cuando nos reunimos para hablar de los temas que podíamos tocar, era una lista larga de muchos temas y entonces este va a ser uno de esos episodios con temas variados que pensamos que para una audiencia hispanohablante sería bastante interesante, así fuese que no tuviésemos tiempo de ahondar, aunque no descarto que en un futuro pudiéramos regresar a alguno de estos temas y dedicarles un podcast, un episodio. Sí, seguro. Si me invitan de nuevo, vengo. Buenísimo, bueno, perfecto, voy a tomar eso en cuenta. Y entonces, siempre empezamos de la misma forma, preguntamos a quien nos acompaña un poco de su historia de origen, un poco de su trayectoria. Así que Valeria, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco de ti. Bueno, me llamo Valeria Parejo, soy analista de conducta certificada BCBA desde el 2006 y QBA desde el 2020 y tengo un trayecto en el mundo de análisis conductual que es un poco diferente de la mayoría de las personas en este momento. Nací en Buenos Aires, Argentina, me fui a vivir a Francia con mi familia cuando tenía 4 años, nos mudamos a Río de Janeiro cuando tenía 8 años y viví parte de mi infancia y adolescencia en Río, pero seguí en la escuela francesa. Por eso cuando terminé la secundaria tuve la oportunidad de volver a París y viví allí por 2 años con una beca. Y después de esa aventura volví a Río para empezar mi carrera universitaria. Entonces empecé en psicología, me aceptaron en la Universidad Federal de Río de Janeiro y después de un tiempo me di cuenta que el punto de vista era más psicoanalítico en esa universidad. Y a través de una de las materias de psicología cognitivo-conductual me di cuenta que esa era mi área de interés. Y surgió una oportunidad de transferirme a la universidad acá en Estados Unidos, the University of South Florida en Tampa, a donde sigo viviendo, para terminar mi título de grado en psicología y que ofrecía también una especialización en análisis conductual aplicado. Y ese programa ofrecía una pasantía. Entonces empecé a trabajar y con eso obtuve mi primer certificación de BCA, ni bien me recibí. Y hice mi pasantía y después me ofrecieron un empleo en esa empresa donde hice la pasantía, que era una empresa sin fines lucrativos, creo que se dice así en español. Sin fines de lucro también. Sin fines de lucros, que ofrecía servicios de residencias terapéuticas para adultos con trastornos del desarrollo, como autismo, discapacidad intelectual o otros diagnósticos psiquiátricos, y esos adultos tenían problemas significativos de conducta. En ese lugar trabajé más de 10 años y mientras estaba trabajando allí obtuve mi título de Masters en Análisis Conductual en el Florida Institute of Technology. Y desde entonces tuve la oportunidad de trabajar en varios lugares con roles, papeles diferentes como analista, como directora de programa, directora clínica, mentora de estudiantes y futuros analistas y evaluadora clínica para empresas de análisis de conducta. Y hoy en día lo que hago es que doy clases en inglés en el Florida Institute of Technology, en el programa en línea que prepara futuros analistas de conducta para la certificación del BACB. Doy clases en portugués en un curso preparatorio para las certificaciones del QABA a través de The Behavior Web. Esperamos pronto tener clases en español para el mismo curso y me dedico a dar supervisión y mentoría para profesionales de ABA y asesoría en OBM para empresas en Latinoamérica. Mi trayecto es un poco diferente porque, como te diste cuenta, trabajé mucho con adultos, personas, tuve oportunidad de trabajar con adolescentes y niños, pero niños más viejos. O sea, nunca trabajé en la parte precoz.
que la mayoría de los profesionales en ABA hoy en día en general trabajan en early intervention, intervención precoz. Entonces, esa no es la población que estoy acostumbrada a trabajar. Siempre estuve trabajando más con adultos, adolescentes y niños con más edad. Ok, muy bien. Entonces, sí, el que habláramos de temas que quizás son menos corriente dominante, era algo que sabía que iba a ser muy interesante cubrir. Así que más adelante tendremos una oportunidad de hablar del trabajo con adolescentes y adultos en varios temas en términos de los servicios que ellos reciben, el enfoque para cuando alguien ya es un adulto, ese enfoque en autonomía, temas de sexualidad. Uh-huh. Así que después de tocar algunos otros temas, vamos a regresar a ese punto. Y sí, la intervención temprana es lo que es más corriente dominante. Muchas personas que están preparándose para certificarse pasan por ahí y algunos se quedan solamente con ese alcance en términos de competencias y de el lugar donde se sienten más competentes y cómodos trabajando. Así que espero que puedas inspirar a otros a pasar a trabajar en otros ámbitos. Mucha curiosidad en toda esta trayectoria que tuviste y tengo entendido que tienes, además de las clases que das en Brasil, llevas años también dando apoyos en Brasil y quería aprovechar la oportunidad para que contaras un poco del estado del análisis de conducta en ese país. Uh-huh. Sí, entonces en Brasil tenemos una tradición bastante antigua de análisis de conducta, pero más para el lado de análisis conductual experimental. Entonces, Fred Keller viajó a Brasil en los años 60 y él estableció uno de los primeros centros de investigación de análisis conductual en la Universidad de Brasilia, la capital de Brasil, UNB son las siglas de la universidad. Y desde entonces, Brasil es un productor de investigación científica en el campo de análisis conductual experimental muy grande. Si uno va a ver, vamos a decir, el número de papers publicados de análisis conductual experimental, en general es primer lugar Estados Unidos y segundo lugar Brasil. O sea, tienen una tradición muy importante y muy rica en análisis conductual. Lo que pasa es que el sistema universitario educativo brasilero, cuando uno se dedica a un posgrado, por ejemplo, una maestría o un doctorado, en general es para que uno se dedique a la investigación científica, o sea, ser un investigador o un profesor universitario. No es un diploma que prepara a la gente para ser proveedora de servicios. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, muchas maestrías en ABA tienen ese enfoque de Scientist Practitioner, el enfoque, creo que se llama Boulder Model, el modelo de Boulder, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas que se reciben con una maestría, la expectativa es que se supone que salimos de la maestría teniendo habilidades de investigación, si queremos seguir ese camino, o habilidades clínicas. Eso no es lo que ocurre en Brasil. Entonces, la mayoría, hoy en día creo que están desarrollando algunas maestrías que son más profesionalizantes, pero no es el enfoque principal de los posgrados en Brasil. Y entonces, y por tener esa tradición muy experimental, creo que Brasil está tratando de recuperar el tiempo perdido y con el aumento de la demanda de servicios de análisis de conducta para personas autistas, el campo de análisis de conducta se está tratando de actualizar para ofrecer esos servicios a la población con trastornos del desarrollo. Entonces creo que estamos en esa transición en Brasil en este momento. La otra cuestión en Brasil, que es más o menos lo que ocurrió acá en Estados Unidos hace 20, 30 años, es que no hay una regulación de los servicios de ABA
o de la profesión de analista de conducta. No existe esa profesión en la lista de profesiones brasileras. Por lo tanto, hay una gran variabilidad en la calidad de servicios recibidos por los pacientes. Entonces, por eso me parece tan importante apoyar las certificaciones para que el personal que trabaje en ABA tenga una base, unos requerimientos mínimos justamente para proteger el público que está recibiendo esos servicios. Bueno, es perfecto que hayas mencionado eso porque mi siguiente pregunta tiene que ver con esas certificaciones. Sabemos que ya la BACB no está avalando o regulando la certificación a nivel internacional o por lo menos en menos países y sobre todo no en Latinoamérica. Y hay otras certificaciones internacionales disponibles. Cuando mencionaste tus credenciales, después de tu nombre seguían bastantes letras, ¿no? BCBA, CBA, no sé si hay más. Pero bueno, hablemos entonces las que están atadas a esas certificaciones que tengo entendido. Hay unas que son un poco más recientes, otras que ya llevan Sí. un poco más años. Entonces, ¿nos puedes compartir un poco? Entonces, con la declaración del BACB de querer encerrar, vamos a decir, terminar su objetivo de ser una certificadora internacional, creo que a partir del 2021 o 22, si no me equivoco, el BACB decidió que no iba más a ofrecer certificaciones para personas que estuvieran viviendo afuera de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido, si no me equivoco. En ese momento yo me enteré de otra organización que ofrece certificaciones, el KABA, Qualified Applied Behavior Analysis Board, el Consejo de Análisis de Conducta Calificado. Y ese consejo ofrece certificaciones en 3 niveles parecidos con los niveles ofrecidos por el BACB. O sea, hay una certificación a nivel de terapeuta que se llama ABAT, A-B-A-T, que es para técnicos de conducta. Después viene la certificación de QASPS, KASPS, que sería la certificación para personas que tienen un diploma de grado, y la certificación QBA, KBA, que sería la certificación para personas que tienen una maestría o un doctorado. Y esas certificaciones uno las obtiene, primero que una primera cosa que quiero avisar es para quien esté interesado en esas certificaciones, que se fijen en el sitio web qababoard.com. Miguel, me imagino que puedes poner eso en las notas del podcast para quien esté interesado. Y las certificaciones, el proceso de certificación es más o menos parecido con el proceso de certificación para el BACB. O sea, para las certificaciones que requieren un título universitario, el QASPS y el QBA, para el QASPS hay que tener un bachelor's, un título de grado, ¿no es cierto? Hay que tener una cantidad de horas de cursos de ABA específicos en temas específicos. Entonces, en el sitio web de QABA se pueden fijar eso. Y para el nivel de KASPS necesitas por lo menos 1.000 horas de trabajo supervisado y con por lo menos 5% de supervisión, o sea, por lo menos 50 encuentros de supervisión. Y una vez que obtenés todos estos requisitos, exacto, podés hacer el examen para la certificación QASPS. Para la certificación QBA de nivel maestría o doctorado es la misma cosa, pero son o sea, más horas de enseñanza en ABA, ¿no es cierto? De cursos en ABA y 1.500 horas de trabajo con supervisión de por lo menos 5%, o sea, serían por lo menos 75 encuentros de supervisión. Y una vez que obtenés esos requisitos, ahí puedes hacer el examen. El examen es un examen que se hace en línea, se hace a través de, puede ser en cualquier lugar,
y tienen un software que te monitora mientras estás haciendo la prueba para para estar seguro que nadie está recibiendo información, etc. Y los exámenes, no estoy segura todos los idiomas que son ofrecidos, pero son ofrecidos en varios idiomas, incluso portugués. Y creo que el examen en español ya está disponible también. Entonces, a esto me dedico. En este momento estoy tratando de apoyar a personas que están interesadas en recibir esa certificación, tanto QBA cuanto QA-SPS. Y a través de Behavior Web damos los cursos preparatorios que para las personas que ya recibieron, por ejemplo, su grado, su maestría, pero que lo hicieron en otro campo, pueden hacer el curso preparatorio que les da las horas necesarias de conocimiento de ABA, y ahí después tienen que hacer la supervisión con una persona certificada. Ok, entonces de Behavior Web en este momento pues principalmente da cursos de capacitación para esta certificación QABA, ¿correcto? Exacto, entonces thebehaviorweb.com es el sitio web de la empresa donde yo doy esas clases del curso preparatorio. Estamos planeando ofrecer esas clases en español en el futuro. En este momento las ofrecemos en portugués. Y también tenemos créditos de educación continuada en inglés y en portugués en ese sitio web. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por esa introducción. También era uno de esos temas que a pesar de conocer o saber como periféricamente de algunas de estas certificaciones, no he obtenido ninguna de esas certificaciones ni he ahondado tanto en el tema, a pesar que doy apoyos en Latinoamérica y que hay personas que han llegado a mí queriendo de alguna forma mentoría o supervisión y hacerlo atado en algunas veces a ese proceso de certificación con Una de las cosas interesantes es que en este momento el QABA acepta a BCBAs como supervisores. Entonces, si te interesa hacer esto, Miguel, te aconsejo que te fijes en el sitio web del QABA, que te estés familiarizado con el código de ética del QABA Board y los requisitos para ser supervisor y para ofrecer supervisión. Pero en este momento, que seas BCBA o QBA, puedes ser supervisor o supervisora de una persona que esté buscando esas certificaciones. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, ahora creo que podemos pasar al siguiente tema, que creo que va a ser el que nos vamos a centrar en este episodio, y es el tema de la atención integrada. Empezando por preguntarte, Valeria, ¿qué es la atención integrada? Sí, entonces la atención integrada hace referencia a la coordinación entre los sistemas sanitarios y sociales y contempla a la persona como una unidad. O sea, la atención integral hace referencia al cuidado de las distintas esferas de la persona, como la esfera física, psicológica, social, emocional, etc. Y entonces, un pilar de la atención sería esa atención primaria en salud. Me olvidé de decir en la presentación es que yo soy una estudiante de doctorado en salud conductual y atención integrada en el Cummings Graduate Institute for Behavioral Health Studies. La sigla es CGI. Y entonces, uno de los motivos por los cuales me interesó el tema de atención integrada, que va a estar conectado con el tema de las residencias terapéuticas, es que muchas veces como analista de conducta trabajando con adultos en residencias asistidas, en mi papel de analista de conducta, yo era como el puente entre varios profesionales. O sea, yo iba a la consulta con el psiquiatra, yo iba a la consulta médica, yo ayudaba a la comunicación entre diferentes esferas de los servicios que esa persona
estaba recibiendo. Entonces, de una cierta manera, aunque no fuera oficialmente ese el tema del trabajo que estaba haciendo, era un enfoque de atención integrada que estábamos haciendo en esas residencias terapéuticas. Y una vez que yo salí de ese trabajo y empecé a trabajar, por ejemplo, con familias en sus residencias, me di cuenta que personas autistas, personas con trastornos del desarrollo, por todas las cuestiones de comorbidades, se dice comorbidades, ¿no? Creo que sí. Van a necesitar ayuda de varios servicios de salud. Y muchas veces esos servicios de salud no se comunican entre ellos y no tienen objetivos en común. Entonces, con eso, los resultados relacionados con cuestiones de salud de esa persona no son adquiridos justamente por esa fragmentación de los servicios que esa persona está recibiendo. Entonces, yo como analista de conducta me di cuenta de que mis pacientes tenían los servicios de salud que ellos estaban recibiendo eran de una calidad inferior a los servicios de salud que una persona típica está recibiendo. Sabemos, como lo dije, que nuestros pacientes tienen mucha mayor probabilidad de tener esas comorbidades y sabemos también que la expectativa de vida de personas autistas o con trastornos del desarrollo es más baja que la población en general. Entonces fue así que me interesé en ese doctorado de salud conductual y atención integrada justamente para poder contribuir para mejorar las condiciones de salud de esa población. Entonces salí un poquito del campo de ABA, pero todavía soy vecina, vamos a decir así. Ok, muy bien. Entonces, bueno, no sé si ya lo cubriste o quisieras expandir más en cómo un analista de conducta puede hacer esa transición o cuál es el valor de especializarte como lo estás haciendo tú ahora a partir del doctorado. Uh-huh. Entiendo el concepto general de la integración, del trabajo multidisciplinario y el poder como atacar desde los varios ángulos todos los servicios y apoyos que debe recibir una persona. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿qué fue lo que te impulsó a irte en esa dirección y cómo entonces crees que otras personas deberían hacer lo mismo? Bueno, lo que me impulsó es justamente eso. Creo que estamos muy concentrados todos en proveer servicios en el campo de autismo y hay muchas otras cosas con las cuales podemos contribuir como analistas de conducta, incluso en el campo de la salud. O sea, si uno se fija en cuáles son los problemas del punto de vista de una población, por ejemplo, y acá estoy diciendo población de un país o de un lugar. Si uno se da cuenta cuáles son los más grandes problemas de salud, por ejemplo, diabetes o presión alta o enfermedades cardiovasculares, muchas de esas enfermedades o condiciones de salud tienen que ver con aspectos conductuales de la persona. O sea, hay muchas enfermedades, muchas condiciones crónicas que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Y el estilo de vida, ¿qué es? La conducta de las personas. Y fíjate vos, ¿quiénes son los especialistas en cambiar la conducta de las personas? Nosotros. Entonces tenemos mucho que contribuir para la mejora de la salud de la población en general. En mi caso, yo me intereso más, obviamente, en la salud de la población autista y con trastornos del desarrollo. También me estoy interesando mucho en los procesos de envejecimiento, porque a pesar de lo que dije, que la expectativa de vida de personas con trastornos del desarrollo y autistas es más baja que la población en general, hoy en día estas personas están viviendo hasta la tercera edad, hasta la vejez. Y creo que los proveedores de salud, por ejemplo, de
asilos o de hospitales o de geriátricos, etcétera, no están preparados para acoger a los viejitos autistas o los viejitos con discapacidades intelectuales. O sea, no están preparados para esa población porque nunca tuvieron que ofrecer servicios a esa población. Creo que esta es la primera generación a donde esta población va a llegar a una edad avanzada y como todos nosotros, nadie se está quedando más joven, vamos a necesitar esos servicios. Entonces, ese era mi interés en empezar a trabajar con eso. Y dijiste al principio que esperabas que la gente se inspire y trabajar con adultos o con personas más viejas. Yo siempre le digo a la gente, la infancia es la parte más corta de nuestra vida. O sea, la mayor parte de nuestra vida la vivimos como adultos. Entonces, si realmente queremos tener un impacto en la vida de la gente, creo que enfocarse en esa parte de la vida adulta es importante. 100% de acuerdo. Y ahorita me hiciste recordar un dato que una colega me compartió recientemente que pensando en ese mismo punto del envejecimiento de algunas personas, la longevidad de algunas personas hoy en día con estos trastornos del desarrollo, bueno, no, alguien tendrá que fact-check me si me equivoco, pero creo que las personas con síndrome de Down, por ejemplo, creo que el dato era que un 100% de ellos, cuando llegan a la vejez, desarrollan Alzheimer o... Sí. ¿Sí? No sé si es el 100%, te voy a fact-check que eso sí es correcto, que hay una gran probabilidad de desarrollo de demencias, Alzheimer, etcétera. Y, o sea, es una novedad simplemente porque hasta entonces la gente con síndrome de Down no tenía una expectativa de vida suficiente como para llegar al punto de desarrollar Alzheimer. Entonces, ahora esta es una nueva frontera para la investigación científica para saber cuáles son los factores que afectan esta población específica que aumenta la probabilidad de desarrollar esas demencias o Alzheimer's, etc. Entonces, sí, tenés razón. Ok. Eh, Súper interesante. Y bueno, de nuevo, y disculpa mi insistencia en tratar de regresar a las mismas aclaraciones, pero a la hora de imaginarme una persona que se capacita, digamos, maestría, doctorado, como en temas de atención integrada, entonces, ¿cómo eso en la práctica aplica? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Es en el tema de tener información más que la persona promedio en términos de todas estas disciplinas? ¿Es la coordinación de servicios? ¿Es la sí. intervención en varios de esos? Creo que una cosa, para los que están interesados en atención integrada, no quiero darles la impresión que es un campo que ya está totalmente establecido y que la gente sabe exactamente de lo que estamos hablando, porque la verdad es que no. O sea, hasta en Estados Unidos, esto es un proceso de varias décadas a donde, por ejemplo, hoy en día, los servicios de Medicaid, con la transición a un sistema de pago de value-based care, que es el pago está conectado con el valor, o sea, con los resultados del cuidado médico. En esa transición política, vamos a decir así, del sistema de salud público acá de Estados Unidos, hay un interés en atención integrada porque las personas que reciben servicios en ese enfoque en general, los costos son más bajos, la satisfacción de la persona recibiendo los servicios es más alta y puedes tener ese enfoque de population health, o sea, la salud de la población en general.
Entonces hay un movimiento en dirección a que la atención integrada sea la manera como ofrecemos esos servicios y partiendo de la atención primaria, o sea, lo que acá en Estados Unidos se llaman primary care services, o sea, a partir de esa atención primaria de salud, estas personas que están ofreciendo servicios de salud están entrenadas, capacitadas, etcétera, en atención integrada. Y dentro de los equipos de atención primaria tenés un consultor de salud conductual, como por ejemplo yo, que estaría ayudando al equipo de salud primaria a desarrollar, por ejemplo, intervenciones conductuales que van a favorecer mejores resultados de salud en vez de, por ejemplo, solo usar intervenciones con medicaciones. Esa sería una manera. Entonces, no existe, por ejemplo, ahora el título de BCBA de salud integral. O sea, es un campo que uno tiene que ser pionero, ir a buscar trabajo y decir, ¿es esto lo que yo ofrezco? Estas son mis calificaciones, estos son los proyectos que tengo y que la gente te contrate para hacer eso. Entonces, uno de mis proyectos del doctorado es justamente que tengo la intención de a ver si me lo aceptan, presentar un proyecto para mejorar el cuidado ginecológico para personas autistas. Entonces, cómo preparar una ginecóloga a ofrecer los servicios para personas autistas o personas neurodivergentes que en general tienen menos acceso al cuidado preventivo, por ejemplo, relacionado con la salud sexual. Entonces, voy a presentar este paper en el Congreso de Sex ABA en enero del 2014. Espero que me lo acepten, pero ese era uno de los proyectos de una de mis clases en el doctorado. Qué bien, súper interesante. Estoy seguro que te lo aceptan. Y si no, pues seguir intentando tanto con ellos como en otros congresos, información de nuevo que hace falta. Entonces, pensando en esto como especialización y como algo que está en desarrollo, que cada vez se irá a profesionalizar más concretamente y organizar, lo que me venía a la cabeza es que va de la mano seguramente de muchos sistemas de salud que están buscando reestructurarse para tener mejor impacto, ser más eficaces, más eficientes, reducir costos, tener, digamos, un funcionamiento más estable y llegar a mejores resultados. Y tiene para mí todo el sentido que los profesionales de la salud todos trabajen en equipo y compartan información y lleguen a intervenciones o paquetes de intervenciones que sean informadas por todas esas disciplinas y todas esas partes. Y bueno, conozco también, pues, basado en mi experiencia, que muchas veces no es el caso, como también mencionaste, que trabajan como aisladamente en silos, Sí, pero exactamente. no están comunicándose ni tratando de integrar sus servicios. Sí. Así que Por eso me recordaba el trabajo que yo hacía en las residencias terapéuticas, donde yo, por ejemplo, como en el papel de analista de conducta, iba a la consulta psiquiátrica con mi paciente y yo le traía mis gráficos al psiquiatra para que el psiquiatra vea el efecto de las medicaciones para ver si funcionan o no funcionan, si hacen una diferencia en la conducta de la persona o no. Pero eso era un enfoque muy, vamos a decir, amador, en el sentido de que no era algo planeado, me parecía lo normal tener un diálogo con ese médico o esa médica. Entonces, la idea de atención integrada es que ese enfoque sea un enfoque sistemático. Entonces, para analistas de conducta que están interesadas en trabajar en el campo de la salud, creo que esa es
un campo muy abierto a nuestras contribuciones. O sea, no sé cómo está dividido la audiencia, el público de este podcast, pero para los que están en Estados Unidos, creo que no es una sorpresa decir que el sistema de salud acá en Estados Unidos es un desastre. O sea, es extremadamente caro, los resultados no son buenos comparados con otros países, entre comillas, de primer mundo. Son los peores resultados y los más caros resultados. Entonces, estamos llegando a un punto a donde hay que cambiar algo. Y justamente para los pacientes autistas o con trastornos del desarrollo que usan mucho más el sistema de salud, los costos asociados a la salud de esas personas es mucho más alto. Entonces, hay todos los programas públicos de salud, de Medicaid, están en crisis, están recortando fondos, entonces es crucial. Creo que en mi opinión es importantísimo que empecemos a contribuir con soluciones en este campo. Ok. Has mencionado varias veces programas residenciales, residencias terapéuticas asistidas. Para quienes nos escuchan, sobre todo que estén en Latinoamérica, donde estos servicios en gran medida no existen, ¿podrías hablar un poco de eso y de una vez hacemos esa transición a tu trabajo con adultos? Ya has mencionado un poco tangencialmente Sí. el trabajo con adultos y quizás la necesidad de atención integrada para ellos. Pero ¿podrías definir un poco, de acuerdo al sistema de salud americano, cuáles son algunas de estas residencias, estos programas residenciales? Sí, por supuesto. Creo que es mejor que hablemos específicamente de Florida porque por lo que yo entiendo, diferentes estados pueden tener diferentes reglas. Entonces, como yo empecé a trabajar en este campo acá en Florida, voy a describir cómo funciona acá, dejando en claro que en otros estados americanos puede ser un poquito diferente. Como es un sistema federal, cada estado tiene independencia y autonomía con relación a eso. Acá en Florida, para las personas que tienen cualquier persona que tiene un diagnóstico de trastornos del desarrollo, entonces se incluyen acá autismo, discapacidad intelectual, Prader-Willi, paresía cerebral, y me falta uno, son 5, no me acuerdo cuál es el último. Si te acordás, Miguel, avísame. Las personas que tienen estos diagnósticos, a partir de los 22 años de edad, antes de los 22 años, los servicios son ofrecidos a través del sistema Medicaid, que es el sistema de salud público, y a través del sistema educacional, o sea, a través de las escuelas públicas. Una vez que la persona cumple 22 años, pasa a recibir servicios o tiene disponibles servicios a través del sistema MedWaiver. Y dentro de ese sistema MedWaiver, la persona puede elegir diferentes tipos de servicio. Uno de ellos son las residencias terapéuticas. Entonces, yo trabajaba en residencias terapéuticas que eran designadas Intensive Behavior Group Homes, o sea, residencias terapéuticas para conductas intensas. O sea, en general, las personas que recibían servicios en estas residencias habían hecho algún tipo de conducta extremadamente grave y necesitaban ese nivel de soporte para desarrollar nuevos repertorios. De 50 a 75% de las personas que recibían nuestros servicios tenían estaban involucradas con cuestiones legales. O sea, por ejemplo, un juez había determinado que esa persona tenía que recibir servicios nuestros en vez de ir a la cárcel, por ejemplo. Y 1/3 de las personas que yo atendía tenían algún tipo de conducta sexual inadecuada, o sea, o una conducta sexual inadecuada que estaba relacionada con alguna pena, o sea, que había visto un juicio o alguna cosa así, o personas que eran consideradas no aptas, ¿cómo se dice? Incompetentes para hacerles un juicio
pero el juez determinaba que tenían que recibir servicios residenciales con este apoyo de análisis de conducta para desarrollar nuevos repertorios. Entonces, ese es uno de los servicios que ofrece el MedWaiver. Otros servicios son lo que se llama Adult Day Training, centros de entrenamiento diario a donde adultos pueden participar de actividades de ocio, pero también actividades profesionalizantes, etcétera. Entonces, mi trabajo en la residencia era justamente eso, como analista de conducta dentro de esa residencia terapéutica, desarrollando evaluaciones conductuales, planos de intervención y siendo la entrenadora y supervisora de los funcionarios de esas residencias terapéuticas para que ellos lleven a cabo la intervención conductual. Ok, muy bien. Yo creo que eso también va a ser muy nueva información para algunas personas que residen fuera de Estados Unidos. Y bueno, yo también con mucha esperanza, como tú, interesado en apoyos a personas adultas, bueno, que en Latinoamérica se encuentren algunos de estos servicios, se desarrollen algunos de estos servicios para ellos, que aunque sí, el sistema americano es un desastre en cierta medida, podría mejorar, sobre todo en comparación con otros países desarrollados. Esos servicios existen. Se pueden comparar a los servicios en la intervención temprana, donde se da mucha atención y fondos y cómo eso se va desvaneciendo ya una vez que llegan a una edad adulta. Pero bueno, no puedo evitar pensar en países en donde ni siquiera hay fondos o ni siquiera hay programas que hayan innovado o que hayan dado ese paso para que los sistemas de salud también valoren estructurarse para crear estos servicios. Y ahora, hablando más generalmente de tu trabajo con adultos, mencionaste un poco de trabajo en temas de sexualidad. Supongo que en algunos casos has trabajado con personas que aún están dentro del sistema educativo, adolescentes, jóvenes, adultos quizás, o quizás de forma más proactiva también has trabajado temas de sexualidad en diferentes etapas del desarrollo. No sé si quieras compartirnos un poquito de esas experiencias. Sí, por supuesto. Creo que empecé en ese trabajo medio que sin haberlo planeado, como estaba trabajando en esa empresa sin fines de lucro que atendía una parte, vamos a decir, se especializó en ofrecer servicios de residencias terapéuticas para personas que habían hecho algún tipo de conducta sexual inadecuada. Es como que me especialicé en eso por la necesidad de los pacientes que yo atendía. Y nuestra filosofía en eso es una filosofía muy analítico-conductual, ¿no es cierto? Que es, si hay una conducta considerada inadecuada, nuestro papel es desarrollar conductas que sean funcionalmente equivalentes, que sean apropiadas para convivir en sociedad, ¿no es cierto? Y una de las cosas que uno se da cuenta muy, muy rápido es que hay muchas, ¿cómo se dice? Hay mucho capacitismo, ¿no es cierto?, en relación a los servicios que personas con trastornos del desarrollo u otras discapacidades tienen. Y a la gente no le gusta pensar que personas con discapacidades tienen una sexualidad, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces esas personas, como niños o adolescentes, no recibieron ninguna información con relación a sexualidad, que sea de su propio cuerpo, que sea interacciones con los otros, relaciones con otros, relaciones de amistad, amorosas, románticas. Entonces, todas esas reglas que uno aprende a medida que uno crece, interactuando con otras personas o lo que nos cuentan nuestros padres o que la educación sexual que recibimos en la escuela, muchas personas con discapacidades nunca tuvieron esa oportunidad y en algún momento, como todas las personas del mundo, cuestiones de sexualidad van a aparecer y van a ser conductas sexuales que son consideradas inadecuadas justamente por falta de conocimiento, etc.
Entonces, como analistas de conducta, creo que es muy importante que nosotros veamos la sexualidad y conductas sexuales como cualquier otra conducta y que pensemos en cuáles son las funciones de esas conductas y ofrecer apoyos para desarrollar conductas sexuales que sean apropiadas para esa persona, que esa persona sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, que esa persona tiene derechos que no pueden ser violados. O sea, muchas veces cuestiones de sexualidad tienen que ver también con prevención del abuso sexual. Lamentablemente, muchas personas con discapacidades sufren abuso sexual, pero más allá de eso, creo que es importante que nosotros apoyemos el desarrollo de una sexualidad positiva, placentera, como cualquier otro adulto. Ok, sí, súper interesante. Al mencionar el tema de capacitismo, también me vino a la cabeza en términos de también reemplazar con habilidades, con otros repertorios funcionalmente equivalentes. La idea de enseñar habilidades para abogar por sí mismos, ¿no? Sí. Entonces, claro, es en parte la información de cómo poder tener este tipo de interacciones complejas, llenas de reglas, Uh-huh. pero empezar por valorar que esto sea un derecho eh, y que más globalmente las habilidades de abogar por sí mismos, de poder tener un poco más de control sobre sus contingencias, no siempre son prioridad, y en algunos casos quizás, más allá de no ser prioridad, puede que sea difícil ponerlos en las circunstancias en las cuales ellos puedan aprender estas habilidades. Supongo que debe ser un tema muy, muy complejo el poder instigar situaciones, poner ingenuar un entorno en el cual de forma segura y de forma sistemática se puedan enseñar estas habilidades, sobre todo, bueno, pensando en toda la gama de desafíos en el desarrollo que pueden haber. En algunos casos me imaginaré que hay que ser muy creativos para poder hacerlo, pero a ver, nos puedes contar a la audiencia también como más o menos cuál ha sido tu experiencia Sí, a la y hora de otra cosa que intervenir. quería agregar, Miguel, es que cuando uno piensa en sexualidad, la gente piensa en sexo, o sea, relaciones sexuales. Y la sexualidad va más allá de eso. La sexualidad tiene cuestiones sociales, culturales, biológicas, etcétera. Entonces, me parece que es un error que los analistas de conducta solo se preocupen con la sexualidad cuando los pacientes están llegando a la pubertad, por ejemplo. Ujú. Creo que cuestiones de sexualidad pueden ser trabajadas en intervención temprana. Por ejemplo, es importante que niños pequeños sepan la diferencia entre lo público y lo privado, entre partes íntimas que tienen que quedarse tapadas y partes que uno puede presentar al público. Eso ayuda, por ejemplo, con la prevención al abuso. ¿Cuáles son las personas que tienen derecho de verte desnudo o desnuda, por ejemplo? Lo que es normal, lo que no, lo que es diferente, que tenés que contarle a tu mamá o a tu papá, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los diferentes tipos de relacionamiento? A veces hay personas que son muy amigas, muy próximas, otras son conocidos, otras son personas extrañas. Entonces, todas esas cuestiones de seguridad, por ejemplo, pueden empezarse a desarrollar desde temprano. Cuestiones de género también para los niños un poco más viejos, a medida que ellos desarrollan su propia identidad. Cuestiones de higiene personal también pueden ser trabajadas desde bastante temprano, cómo uno cuida su propio cuerpo, cómo el cuerpo cambia a medida que uno crece. Y ahí después de eso, obviamente, trabajar cuestiones de relaciones amorosas, de amistad, cuáles son mis derechos, cuáles son los derechos del otro, cuestiones de consentimiento y asentimiento en esas relaciones románticas o amorosas. Y de ahí por delante, muchos temas, pero creo que son temas que pueden ser tratados en diferentes momentos de la vida de la persona, obviamente de maneras diferentes. La manera como vamos a presentar un tema a un niño de 3, 4 años va a ser diferente de la manera como presentamos el mismo tema
a un adolescente de 15 o un adulto de 25, ¿no es cierto? Entonces, mencioné rápidamente eso, pero creo que para los que estén interesados en ese tema de sexualidad, el Congreso Sex ABA es un congreso que está ocurriendo todos los años en enero, si no me equivoco. Es un congreso online, es en inglés, pero quería compartir esa información con relación a eso para los que estén interesados. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Para quienes sean bilingües y puedan regar la voz también. Yo estaba pensando un poco también en aquellas personas que de repente todavía no tienen un lenguaje complejo o que los conceptos abstractos son más difíciles, Sí, y que enseñar habilidades en general y que ellas se generalicen es difícil. Entonces, para ellos, entonces, ¿cómo empezar a abordar estos temas globales de sexualidad desde temprano, como dices tú, proactivamente, y el desarrollar quizás las oportunidades de aprendizaje por ese lado, como a diferencia de personas que, digamos, tengan ya un poco más de habilidades, un poco más de lenguaje y un relacionamiento complejo también en términos de los sistemas en donde están integrados y están participando. Y me hiciste pensar en la adherencia quizás o el interés, cuando, de nuevo, hablando colaborativamente, del empezar proactivamente a tocar estos temas quizás en familias bien. en las que esto puede ser secundario o puede ser algo que no quieren o no se sienten cómodos de abordar. eh, y bueno, la variabilidad cultural, donde de repente lo que enseñas también varía de acuerdo a la familia en su totalidad y no a solamente un interés o lo que favorece el aprendiz directamente con el que estás trabajando. Sí, Eh, ¿qué piensas de eso? creo que esos temas son muy, muy importantes. Creo que la parte cultural es fundamental. Si uno está pensando, parte de prácticas basadas en evidencia es que estamos atentos a los valores y cultura del paciente que recibe nuestros servicios. Eso es uno de los 3 pilares de las prácticas basadas en evidencia. Entonces, creo que eso es importante. Y al mismo tiempo, tenemos que pensar que el análisis conductual o los servicios de análisis conductual deberían ser servicios centrados en la persona, o sea, en el paciente que recibe eso. Entonces, aquí a veces hay conflictos, por ejemplo, entre lo que quieren los padres o los responsables y lo que es mejor para la persona que recibe servicios. Creo que para nosotros que trabajamos con adolescentes y jóvenes adultos, muchas veces tenemos un poco de fricción en ese sentido. Nuestro código de ética dice que tenemos que favorecer lo que la persona que recibe los servicios está interesada. Entonces, creo que es importante que nosotros invirtamos tiempo suficiente para trabajar con los cuidadores y responsables también para ayudarlos a entender que negar derechos sexuales a personas con discapacidad es capacitismo. Y que de la misma forma que no es porque tu niño es autista, sí, siempre va a ser tu bebé, pero tu bebé tiene 25 años y tiene derecho a disfrutar de su sexualidad con tanto que no le haga daño a nadie más. Entonces, ese trabajo de crear ese vínculo con la familia, con los cuidadores, para que ellos se sientan cómodos también, y apoyen el desarrollo en todos los aspectos de la vida de esa persona con discapacidad, creo que es muy importante. Ok, ¿hay algo más que quieras compartir con respecto al trabajo con personas en la edad adulta o quizás en la tercera edad? Lo que quiero compartir es que espero que mucha gente se interese por esto. Necesitamos más personas que quieran trabajar con adolescentes, jóvenes adultos, personas en la tercera edad.
Si están interesados, busquen otros BCBAs o QBAs o personas de análisis de conducta que tengan experiencia en esto para recibir mentoría, para que los apoyemos en este área. Creo que hay mucha gente que está interesada en apoyar y desarrollar a otros profesionales que tengan interés. Ok. Ahí, en términos de esos recursos en español o de personas capacitadas con esa experiencia puntual, bueno, podrían acudir a ti, pero Sí, sí, ¿tienes por supuesto. colegas hispanohablantes también que conozcas que... Lo que pasa es que tenemos colegas hispanohablantes que Miguel vos conoces también, pero no sé si necesariamente están trabajando con adultos. El campo de ABA en general es tenemos una cantidad significativa de gente que trabaja en intervención temprana o con niños un poquito más viejos, pero no sé si hay tantas personas eh, que trabajen con adultos, pero si se me ocurre un nombre, te lo mando para que incluirlo en las notas del podcast. Bueno, por lo pronto te tienen a ti y bueno, contando los días para el The Behavior Web también haga capacitaciones en español y que tus Sí. consultas, tu mentoría también sea para producir más analistas de conducta que trabajen con adultos y con personas con diferentes desafíos en el desarrollo y en estos temas que quizás de algunos de los que hablamos que hay menos personas preparadas para poder Sí. apoyar en... Sí, me encantaría poder hacer, tengo un vínculo afectivo con Argentina, obviamente, pero nunca tuve la oportunidad de trabajar en Argentina, entonces me gustaría mucho tener la oportunidad de hacer colaboraciones con personas en Argentina o en otros países hispanohablantes de América Latina, seguro. Así que si surgen oportunidades, estoy abierta para ellas. Bueno, que así sea. Bueno, generalmente terminamos nuestro podcast con consejos generales para personas que estén en el campo de análisis de conducta, en este caso para hispanohablantes, en donde se encuentre, donde sea que se encuentren en el mapa. ¿Tienes algunos consejos que quieras compartir? Bueno, unos consejos que tengo es que apoyen las organizaciones de análisis de conducta de los países a donde estén. Entonces, por ejemplo, en México, nuestras colegas de OMPAC crearon un congreso este año, creo que estuviste allí, ¿no, Sí, Miguel? sí, ¿Podés sí. contar un poco sobre eso? Sé que hay personas en Chile que tienen una organización en Chile. Tenemos nuestra colega Diana Vergara en Colombia. Entonces, hay que crear y mantener esas redes de apoyo, entes profesionales, apoyarse uno a los otros. Para la gente que está interesada en empezar la carrera, creo que es importante si tienen universidades en los países donde viven. Creo que no sé si era Guatemala o El Salvador, que hay una maestría en análisis de conducta que mi amiga Paloma Rodríguez ayudó a crear. Si hay universidades que ofrecen carrera en análisis de conducta, hagan eso. Y si no, busquen cursos preparatorios de certificación para poder tener esos títulos y ofrecer servicios de calidad a los pacientes que atienden. Bueno, tremendo consejo y estoy 100% de acuerdo. Y ahora que mencionaste eh, ese congreso de ONPAC, bueno, en este momento que estamos grabando este episodio, no ha pasado creo que ni siquiera un mes en el 2023 de haber participado en ese congreso y te puedo compartir que el sentido de comunidad, el sentido de agradecimiento por traer recursos, por compartir información. eh, para mí ese sentimiento de orgullo de que mis colegas estén saliendo adelante, que una organización como ONPAC, que también se acaba de desarrollar, haya tenido éxito en este congreso y que te da como una forma de proyectar hacia un futuro en el cual
la profesión de análisis de conducta prospera, no solo en México, sino en Latinoamérica, y que estoy seguro que muchos de ellos liderarán esfuerzos que se pueden replicar, porque ya están encaminados hacia el éxito. Entonces, 100% de acuerdo contigo, todos estos esfuerzos, aunque modestos para algunos países, de tener apoyo del exterior, de tener apoyo a nivel nacional, pero que cada vez estas comunidades se fortalezcan por personas que verdaderamente le dediquen el tiempo, el esfuerzo, recursos, fondos, solamente nos llevaría a que saliéramos adelante. Y tú y yo pues compartimos eso, de ese querer ayudar en Latinoamérica, de ese querer que nuestra profesión tenga el impacto que puede tener. Entonces agradezco mucho que termines con ese consejo. Espero que muchas personas lo escuchen y se vean inspiradas de dar pasos y comprometerse a dar este tipo de ayudas. Entonces, muy agradecido contigo, Valeria, por toda la información que compartiste, por tomarte el tiempo de estar acá, y ya lo ofreciste, así que voy a asegurarme que regreses para que hablemos más a fondo de algunos de estos temas. Y bueno, con eso te despido, Valeria. No sé si quieras también despedirte con unas últimas palabras. Muchas gracias por la invitación y espero la próxima. Bueno, pues Valeria, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Thank you for listening to the Behavioral Observations Podcast with Matt Sikoria. You can find Matt's notes on this episode at www.behavioralobservations.com. We also invite you to stay connected with us on Facebook at facebook.com/behavioral observations and on Twitter at Behavior Podcast.